¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy el profesor Óscar Enrique Rabines Hernández, profesor de las Academias Adún y César Vallejo. Y en esta semana, chicos, en el curso de literatura vamos a hablar sobre los representantes de la narrativa indigenista. Con respecto a ello, tengamos en cuenta los objetivos. Los objetivos son conocer las características de la obra de Enrique López Albujar. Asimismo, comprender las características de la producción narrativa de Ciro Alegría y entender los rasgos de las obras literarias de José María Arguedas, ¿no? Entonces, chicos, empezamos con una pequeña introducción, ¿no? Con respecto al indigenismo. Hay que tener en cuenta que el indigenismo es un movimiento cultural, ideológico y literario que se desarrolla a partir de la segunda década del siglo XX, en el cual se va a revalorar al hombre indígena, ¿no? Esto va a ser planteado según el doctor Tomás Escajadillo, el cual señala que este indigenismo va a pasar por tres etapas, las cuales son conocidas como el indianismo, primera etapa, el indigenismo ortodoxo y el neoindigenismo. Con relación a estas etapas, es interesante saber que el indianismo surge en esta etapa los precursores del indigenismo, ¿no? Donde se muestra todavía una visión paternalista y exótica del indio, el cual aparece dentro de las historias como un elemento decorativo. Realmente no es el personaje central o principal, ¿no? Asimismo, tuvo dos momentos en la cual se habla de una tendencia del realismo, en la cual se describe la forma como vive el indio, y la otra va a ser una tendencia modernista, ¿no? En la cual vemos que el indio aparece como un ser exótico, ¿no? Un elemento decorativo, ¿no? Pero cuando ya hablamos del indigenismo propiamente dicho, ¿no? Van a aparecer novelas que ya va a abordar al indio con respecto a cómo piensa, cómo se comporta en su vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, obras que realmente no presentan todavía al indio como un indio pensante, con ideas y todo ello, son obras como Aves sin Nidos, ¿no? En la cual hay una crítica, por ejemplo, a esta obra. Asimismo, ya nosotros podemos hablar ya del indigenismo ortodoxo, donde sí se ve una búsqueda de la reivindicación social del indio. Y esta cómo se va a ver plasmada, ¿no? Se manifiesta, por ejemplo, con una visión más realista del mundo andino y también porque esta derive del regionalismo americano. Tenemos obras como, por ejemplo, podríamos citar el caso de los cuentos andinos de Enrique López Albujar, en la cual se describe el ambiente donde vive el hombre andino con sus creencias y costumbres. Y asimismo el mundo es ancho y ajeno, ¿no? En la cual vemos cómo ahora los indios se han organizado en comunidades para poder protegerse y salir adelante. Ya la tercera etapa es la del neoindigenismo, la cual esta etapa, conocida como neoindigenista, vamos a ver que presenta una visión ya integral del mundo andino, en la cual podemos apreciar también el uso de técnicas como lo real maravilloso, que es la introducción de creencias populares en la historia. Y no podemos dejar de lado lo que es también la influencia de las técnicas narrativas vanguardistas, ¿no? Que podemos apreciar. Un tema constante en este neoindigenismo, vamos a ver que es la lucha del indio contra las transnacionales, como podemos ver en obras como Los ríos profundos o indudablemente la obra de Manuel Escorza, como es Redoble Borrascas. En esta ocasión, nosotros nos vamos a centrar en hablar del indigenismo propiamente dicho. Pero, ¿cuál fue el contexto histórico en que se va a desarrollar este tipo de novela? Bueno, podemos hablar de Leonceño de Leguía, en 1919 a 1300, ¿no? El tercer militarismo de Sánchez Cerro y Oscar Benavides, y partidos socialistas que se forman en el Perú, ¿no? Versus el APRA.
Pero centrándonos ya en el contexto literario, que es el que vamos a sondar, hay que tener en cuenta que los representantes del indigenismo literario, ¿no? Buscan cultivar principalmente la narrativa, y justamente a través de la novela se podría exponer las vivencias del hombre andino del Perú, ¿no? Aunque se utilizó en un principio técnicas del realismo decimonónico, como es la narración lineal, el narrador en tercera persona, o también conocido como narrador omnisciente, vemos que ellos se proponen hacer algo nuevo, ¿no? Hacer ahora que el indio se convierta en el protagonista de las letras. Ujú, claro, así es. O sea, habíamos señalado que anterior a ello se mostraba al indio como una figura exótica o decorativa, ¿no? Y ahora ya no, ya. Ahora el indio es un agente activo, el cual se desarrolla una sociedad. ¿Y quiénes son los escritores que nos van a hablar de ello? Bueno, entre los principales escritores indigenistas vamos a tener a Enrique López Albuja, a Ciro Alegría y a José María Arias. Empecemos con Enrique López Albuja. Enrique López Albuja, 1872-1966. Tengamos en cuenta que este señor nació en Chiclayo, en Lambayeque, en 1872. Cursó sus estudios primarios en Piura y los secundarios en Lima, en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Ya con el tiempo estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la carrera de Derecho. Se dedicó a la política, al periodismo por un tiempo y fue también encarcelado durante el gobierno de Andrés Cáceres, ¿no? Por cuestiones políticas. En ese entonces, ya liberado, bueno, trabajó como juez en la primera instancia de Huánuco y en Piura, y así como vocal de la Corte Superior de Lambayeque de Tacna. Su constante viaje va a permitir a él poder conocer el mundo andino, lo cual este mundo andino no, lo vamos a ver reflejado en sus obras, ¿no? Ahora, algo muy interesante es que este señor, por su producción literaria, recibió un Premio Nacional de Narrativa en 1950 y lamentablemente fallece en Lima en 1966 a los 94 años. Con respecto a las características de su obra, es considerado el iniciador del indigenismo peruano. Y es que es uno de los primeros escritores que nos va a mostrar al hombre andino, ¿no? Con sus creencias, sus virtudes y en la situación donde vive, ¿no? Ahora, abandona un poco ya el enfoque romántico que le había dado Clorinda Matre Turner, de Suave sin Nido, en la cual el indio es un ser que no lucha, no pelea, simplemente adopta una actitud pasiva y está esperando que alguien generosamente lo ayude, ¿no? En este caso, los blancos, como va a ser la familia Marín. ¿Mm? Y lo interesante de este señor es que nos va a mostrar, sí es cierto, la visión del indio, pero es una visión parcializada del mundo andino. Pues muchas veces las historias, sí es cierto, tienen como protagonista al indio, pero está relacionado a lo que son la temática de la delincuencia o problemas sociales. No obstante, va a presentar una tendencia realista, media naturalista, que se va a ver reflejado en lo que es básicamente en las descripciones que hacen sobre algunos hechos, ¿no? Y que se puede notar en obras como Cuentos Andinos en 1920, la cual inicia el indigenismo, Matalaché en 1928, que es una novela retaguardista que retrocede en el tiempo y habla más bien de la esclavitud del hombre afroperuano, ¿no? De ahí va a sacar una nueva versión de Cuentos Andinos, masterizada por el Monceda, que lo va a titular Nuevos Cuentos Andinos.
Y también tenemos el hechizo de Tomás Yukichu, ¿no? En 1943, que también es una novela muy bella. Ahora, pero hablemos de sus cuentos sanguíneos. De repente, la producción más destacada de este etapa. Con respecto a Cuentos Sanditos, podemos apreciar que pertenece al género narrativo, ¿no? Estructura de cuentos, presenta un narrador protagonista y omnisciente, ¿no? En este caso, se muestra también una narración en tiempo lineal, respetando parte de las técnicas tradicionales, ¿no? Asimismo, los personajes y los ambientes son principalmente andinos, usa un lenguaje culto, inserta algunas voces en quechua, coloca referencias costumbristas y creencias andinas, y se escribe hechos con crudeza y descarnado realismo. Los temas constantes son la rebeldía, la delincuencia, la violencia, el patriotismo, la superstición, la muerte, etc. Veamos el resumen de algunos de los cuentos. Por ejemplo, El campeón de la muerte. El campeón de la muerte nos señala la historia del anciano Liberato Tucto, el cual estaba chachaba coca de cuclillas en la puerta de su choza. Quería que la hoja le dijera qué suerte había corrido su hija Faustina, la cual había sido raptada a su mes por el malvado indio Hilario Crispi. Una noche llegó el raptor con un saco en la espalda, lo vació delante de Tucto, y era el cuerpo descuartizado y descompuesto de su hija. Se burló de él y se fue. Juan Jorge, que era el más respetado y apaco significa asesino con arma de fuego de la zona, pues decidió apoyar al señor Tucto. Tucto mandó a su esposa Martina para contratarlo. Le ofreció 4 toros y algunos carneros para que lo mate con distintos. La cacería duró 4 días, hasta que Liberato Tucto y Juan Jorge vigilaron una quebrada hasta que apareció Hilario Crispi. En liguilla Paco le metió 10 certeros balazos desde 200 metros y lo mató. Luego con su cuchillo, Tucto le sacó los ojos y la lengua, ¿no? Y Juan Jorge le sacó el corazón para comérselo, porque decía que era él un cholo muy valiente, y como es, ¿no? Tenía la creencia que al comerse el corazón, pues él tendría los mismos poderes que este señor Hilario Crispi. Bueno, este es uno de los cuentos que destaca. Asimismo, podemos hablar de algunos aspectos, fragmentos que podemos analizar. Por ejemplo, acá está, miren, parte de los fragmentos del cuento dice: en estas hondas meditaciones estaba el viejo Tucto, el 30º día del rapto de la añorada doncella, cuando de entre las sombras de la noche naciente surgió la torva figurada de un hombre, que al descargar en su presencia el saco que traía a la espalda dijo: viejo, aquí te traigo a tu hija para que no la hagas buscar tanto, ni andes por el pueblo diciendo que un mostrenco se la ha llevado. Y sin esperar respuesta, el hombre, que no era otro que Hilario Crispi, desató el saco y vació de golpe el contenido. Un contenido nauseabundo, viscoso, horripilante, sanguinolento, macabro, que al caer se esparció por el suelo, despidiendo un olor acre y repulsivo. Aquello era la hija de Tucto, descuartizada, con prolijidad y paciencia diabólica, escalofriante. Un enseñamiento de loco trágico. ¿Qué podemos apreciar en el fragmento? La presencia de un narrador omnisciente, como vemos, la narración en tercera persona, ¿no? Cuando dice, en estas hondas meditaciones estaba el viejo Tucto, ¿no? Alguien está contando la historia del viejo Tucto. Ese es el narrador omnisciente.
¿Qué más podemos ver? Que se emplea un narrador protagonista cuando el Crespín comienza a contar la historia, ¿no? Dice, viejo, aquí te traigo a tu hija para que no le hagas buscar tanto ni andes por el pueblo. No, protagonista. Ahora hay descripciones de tendencias naturalistas que lo podemos observar en las descripciones violentas que se realizan, ¿no? Como por ejemplo cuando habla de el contenido que va a arrojar, era nauseabundo, viscoso, horripilante, sanguinario, macabro, no, hasta repulsivo. Todo ello tiene que ver con las descripciones naturalistas. ¿Qué más podemos notar? Que trata sobre el tema del asesinato, ¿no? Indudablemente. Veamos otro fragmento más. Dice, Juan volvió a sonreír y volvió a apuntar diciendo, a la mano izquierda. Y así fue. La mano izquierda quedó destrozada. El indio descubierto en su juego, aterrorizado por la certeza y la ferocidad con que le iban hiriendo, convencido de que su victimador no podía ser otro que el Illapauca de Pampamarca, ante cuyo Mauser no había salvación posible. Lo arriesgó todo y comenzó a pedir socorro a grandes voces y al maldecir a su asesino. Pero Juan Jorge, que había estado siguiendo con el fusil, encarado todos los movimientos del indio, aprovechando del momento en que éste quedara de perfil, disparó el quinto tiro, no sin haber dicho antes, para que calles. Y así fue, hiriéndole el terrible yapaco en otras partes del cuerpo, hasta que la 10ª bala, penetrándole por el oído, le destrozó el cráneo. Tucto le volvió boca arriba, dio un puntapié, desenvainó su cuchillo y diestramente le sacó los ojos. Esto, dijo, guardando los ojos en el walquí, para que no me persigas. Y esta, dándole una feroz tarascada a la lengua, para que no avises. Y para mí el corazón, añadió Juan Jorge, sácalo bien, quiero comérmelo porque es de un cholo muy valiente. Y así podemos observar que se habla sobre la destreza con fusil de, en este caso, de Juan Jorge Villapauco, y la venganza por parte de Tucto, ¿no? Del cual había perdido a su hijo. Ya, pero no es el único cuento que va a tener. Otro cuento muy importante es Ushananhampi. En el caso de Ushananhampi, el relato cuenta el proceso seguido a Kunzermeier, indio fornido y rebelde de la comunidad de Chopán. El tribunal de los Yayas lo acusa de robo de ganado a sus vecinos. Ya por tercera vez le aplican el Hitarazum, que significa el destierro perpetuo, y le llevan al borde de un riachuelo. Después de escupir delante de todos, Kunzer se va. Luego de deambular por un mes, regresó una noche para echar coca en su choza y ver a su madre Natasha. Los Yayas habían mandado a cuidar su casa. Sabía que el indio no resiste estar fuera de su tierra, y como bien señala un su fragmento, ¿no? Y es que un indio sin tierra es como un indio que no tiene vida. Todos se pasaban la voz, y Kunzermeier se escondió en el campanario de la iglesia. Desde ahí mató con su rifle a una docena de pobladores, incluso a un yaya. Enviaron a José Facundo para decirle que lo perdonaban y que se vaya. Este le pidió un abrazo de amistad, pero lo engañó y lo retuvo por un momento. Kunzermeier lo mató. El pueblo, que ya lo tenía rodeado, le aplicó el Ushananhampi, el remedio último, y ese remedio último es la muerte. Lo apuñalaron en los brazos de su madre y lo descuartizaron, hasta solo quedar de él su cabeza y su espina dorsal.
fueron abandonados a la orilla del río Chillán y sus intestinos fueron colgados en el dintel de la puerta de su casa abandonada, ¿no? Y de ello trata justamente este famoso cuento como escucharon. Pero veamos algunos fragmentos. Suéltenlo, exclamó la misma voz que había ordenado traerlo. Una vez libre en Maya, se cruzó de brazos, irguió la desnuda y revuelta cabeza, desparramó sobre el consejo una mirada sutilmente desdeñosa y esperó. José Ponciano te acusa y te acusa de que el miércoles pasado le robaste su vaca molinera y que has ido a vendérsela a los de Ovas. ¿Tú qué dices? ¿Verdad? Pero Ponciano me robó el año pasado un toro. ¿Estamos pagados, pues? ¿Y por qué entonces no te quejaste? Porque yo no necesito de que nadie me haga justicia. Yo mismo sé hacérmela. ¿No? ¿Qué es lo que podemos apreciar en este fragmento? Él habla sobre la rebeldía del indio, ¿no? En este caso, Pulsermayer, y el mundo de delincuencia. Acá tenemos otro fragmento. Pero el gran consejo de los yayas, sabedor por experiencia propia, de lo que el indio ama a su hogar, del gran dolor que siente cuando se ve obligado a vivir fuera de él, de la rabia con que se adhiere a todo lo suyo, hasta el punto de morirse de tristeza cuando le faltaba poder para recuperarlo. Ahí vemos cómo se habla de la sabiduría popular y la relación importante del hombre andino con la naturaleza. Inmediatamente se le anuló una soga al cuello y comenzó el arrastre, primero por el pueblo para que, según los yayas, todos vieran cómo se cumplía el Ushananhampi, después por la senda de los cactus. Cuando los arrastradores llegaron al fondo de la quebrada, a orillas del Chillón, solo quedaba de Konsermayer la cabeza y un resto de Spinoza. Lo demás quedó entre los cactus, las puntas de las rocas y las quijadas insaciables de los perros. Seis meses después, todavía podía verse sobre el dintel de la puerta abandonada y siniestra casa de los Mayer unos colgajos secos, retorcidos, amarillentos, grasosos, a manera de guirnaldas, eran los intestinos de Konsermayer. Que podemos ver que se insertan vocablos en quechua, ¿no? Como Ushananhampi, por ejemplo, y aborda el tema de la ejecución de la justicia popular, ¿no? Ahora hablemos de Ciro Alegría Bazán, chicos, 1908-1967. Con respecto a este gran escritor, podemos señalar que destacó tanto en el cuento como en la novela. Presenta una visión exógena del mundo andino, o sea, exterior del mundo andino. Representa al hombre indígena, por cierto, de la Sierra Norte. Muestra preferencias por las técnicas tradicionales. Utiliza el retardamiento de la acción, dado que se da lo que se conoce como la interpolación de historias, ¿no? Y es que dentro de una historia principal se va a introducir otras pequeñas historias. Asimismo está el empleo de un lenguaje culto y un castellano andino. Retrata la lucha entre el indio versus el gamonal, o también el indio versus la naturaleza, que se vuelve una constante en muchas de sus obras. Busca la reivindicación del hombre andino y de su cultura. Pero hablemos de sus obras. En la novela podemos destacar La Serpiente de Oro, ¿no? De 1935. Premio de la editorial Nacimiento, trata sobre la vida de los balseros del pueblo de Calemar, a orillas del río Marañón, ¿no? Como esta gran serpiente de oro, que es el Marañón, les puede ofrecer una serie de alimentos, pero a su vez también poder navegar por sus aguas, es estar en constante peligro. De ahí el nombre de la serpiente. La serpiente por lo peligroso que es y el oro por todas
la flora y fauna que puede aprovechar el hombre. Los perros hambrientos, premio de la editorial Hip-Hop, cuenta los estragos que vivió la familia de Simón Robles y sus perros, y los pobladores de la hacienda de Paucar a causa de la sequía, ¿no? Y es interesante porque en los perros hambrientos vamos a ver que se establece también la diferencia de clase, que lo podemos apreciar hasta en los animales. Los animales del señor hacendado están gordos, bien alimentados, mientras que los animales de los lugareños están todos flaquitos y buscan cómo sobrevivir. Y ahí vemos, ¿no? Cómo al señor hacendado lo único que le interesa es poder estar bien él y los suyos. Hasta para él más importante es sus animales que sus congéneres, ¿no? Y es muy interesante esta novela. El mundo es ángel ajeno, 1941. Premio de la editorial Farrar y René, narra sobre la lucha por la tierra de la comunidad de Rumi con el hacendado Álvaro Almenara. Entre los cuentos tenemos Duelo de Caballeros, ¿no? En 1963, obra formada por 7 cuentos y 2 relatos. Destaca indudablemente el cuento de Calixto Carmentia. Y muy aparte de ello tenemos 7 cuentos quirománticos en 1978, que es una obra póstuma, ¿no? Se ha publicado después de la muerte. Veamos acá algunos fragmentos de Los perros hambrientos. Que se llama así, pues hay una historia de esta, es que una viejita tenía 2 perros. El uno se llamaba Hueso y el otro Pellejo. Y fue que un día la vieja salió en su casa con los perros. Y entonces llegó un ladrón y se metió bajo de la cama. Volvió la noche, la señora por la noche y se puso a acostarse. El ladrón estaba calladito ahí, esperando que ella se durmiera para aguarla silencito, sin que lo sintieran los perros, y pescar las llaves de un cajón con plata. Y vela que la vieja, al agacharse para pescar la bacenica, le vio las patas donde el ladrón. Y como toda vieja y bien sabida, esa también era pi. Y entonces puso a lamentarse como quien no quiere la cosa. Ya estoy muy vieja. Ay, ya estoy muy vieja y muy flaca. Hueso, viejo, nomás estoy. Hueso, viejo. Y repetía cada vez más fuerte, como al mirar. Decía, hueso y pillejo, hueso y pillejo. Y en eso, pues, oyeron los perros y vinieron corriendo. Ella les hizo una ceñita y los perros se fueron contra el ladrón haciéndole leña. Vela y pues eso tan bueno, que esto se llama también hueso y pellejo, pues. Este es parte del fragmento Los perros hambrientos, donde podemos ver, ¿no? La recreación del castellano andino. Se trata de reproducir la forma como habla, ¿no? En este caso, y es que recordemos que el indigenismo hay una tendencia falista. Se trata de describir al personaje tal y como lo podemos apreciar, ¿no? Con su vestimenta, su costumbre e inclusive la forma como habla, ¿no? Con sus expresiones dialectales. Y ahí vemos que utiliza el castellano andino. Hay cierto retardamiento de la opción, dado que el personaje es Simón Robles, que cuenta una historia secundaria dentro de la historia principal, ¿no? Eso es lo que podemos apreciar en este fragmento. Otra parte dice, pero patrón, patroncito, váyanse, no hay nada, yo no puedo hacer nada, terminó don Cipriano. Váyanse, repitió don Rómulo. La voz de Simón Robles sonó ronca y firme. Patrón, ¿cómo que no hay nada? Sus mulas y caballos finos están comiendo cebada. No vale más que un animal un cristiano. Y también ahí están sus blancas. Punta grande, patrón.
tenemos mujeres y también hijos. Piénselo de usted, patrón. Hágalo por su mujer y sus hijos. Si tiene este corazón en el pecho, patrón, conduélase. Y si tiene pensar hombre derecho, piense, patrón. Con nuestro trabajo, con nuestra vida, se han abierto todas estas chakras. Sí, sembrado y cosechado todo lo que usted come y también lo que comen sus animales. Algo de eso, denos siquiera donde los más necesitados. No nos deje botados como meros perros, hambrientos, patrón, ¿no? Y otra vez podemos ver el uso del castellano andino. Y algo muy interesante, muestra la lucha del hombre andino contra el hacendado. Y se denuncia los abusos que padece el indio, e inclusive la indiferencia del patrón, ¿no? Contra los indios que trabajan para él. Muy interesante la obra. Y ahí ya vemos esta tendencia a la búsqueda de la reivindicación del hombre. Pero uno de los cuentos muy destacado y habíamos mencionado va a ser Galicio Garmendia, ¿no? Con respecto a Galicio Garmendia, para que tengamos en cuenta, pequeño resumen, el cuento narra la historia del carpintero Calixto Garmendia, quien vivía con sus hijos y con su esposa en un pueblito de los Andes. Saludaba con respeto a las autoridades, pero nunca les agachaba la cabeza y eso le molestaba a las autoridades, los cuales muchas veces veían y decían, este indio es un soberano. Él saludaba con respeto a las autoridades, pero nunca le agachaba la cabeza y eso es lo que le molestaba. Colaboraba en los reclamos con cualquiera que haya sufrido alguna injusticia, porque este señor es muy solidario, por cierto, y por eso que era respetado también por los suyos, pero sé que, como es la ironía, ¿no? Él había comprado un terreno en el cual cultivaba, y un día se produjo una peste en el pueblo, y usaron su terreno como cementerio. Le prometieron pagarle, pero a pesar de los años y de su reclamo, nunca lo hicieron. Entonces él mandó cartas a Lima, pero tampoco nunca le contestaron. Pobre y decepcionado y envejecido, ¿no? Se vengaba rompiendo las tejas de los ricos de vez en cuando, caminaba ahí una piedrita. Un día el alcalde y el principal, culpable de su desgracia, murió y él se encargó de fabricar el ataúd y lo cobró muy caro. Tiempo después, bueno, él también murió decepcionado de la justicia, ¿no? Y ahí vemos de alguna manera el tema de la corrupción de las autoridades, ¿no? Autoridades a veces que se aprovechan de los que menos recursos tienen. Y acá tenemos justamente un fragmento, mira, de la historia de Calixto Garmendia. Sucedió que vino una epidemia de tifo y el panteón del pueblo se llenó con los muertos, del propio pueblo y los que traían del campo. Entonces las autoridades echaron mano de nuestro terrenito para panteón. Mi padre protestó diciendo que tomaran tierra de los ricos, cuya hacienda llegaba hasta la propia salida del pueblo. Dieron de pretexto que el terreno de mi padre estaba ya cerca. Le pusieron gerdames y comenzaron el entierro de los muertos. Quedaron a darle una indemnización de 700 soles, que era algo en esos años, pero qué autorización, qué requisitos, qué papeleo, que no hay plata en este momento. Se le estaban cobrando a mi padre para ejemplo de clamadores. Y es que mi padre siempre fue un hombre que siempre apoyó a todos, pero cuando él necesitó apoyo, pues no lo tuvo. Y como es, ¿no? A veces se ve esa inconsciencia, ¿no? Personas que siempre apoyan, ayudan y cuando uno necesita, pues no lo apoyan. ¿Qué vemos ahí? Muestra al indio consciente de su realidad, pues reclama ante la injusticia social. Y ahí ya vemos un indio de carne y hueso. No, no un indio que necesita de un hombre blanco que lo protege, como vemos en Aves Unido, ¿no? O de repente los sapos, los dioses, la tierra que lo protege, no. Sino que vemos un indio, y a pesar de no tener educación, él es consciente
cuando se están aprovechando de él o de los suyos, y reclama su derecho, y lo hace con valentía, a pesar que tiene luego que pagar las consecuencias también de este acto, contra malas autoridades que tienen el poder y abusan de este. Por otro lado, vamos a observar también. Ya, muy bien, entonces veamos otro cuento, ¿no? Ahora hablemos de José María Arguedas, 1911-1969. Con respecto a este gran escritor, ¿no? Destaca como novelista, cuentista, también fue poeta, Purima. Presenta una visión endógena del mundo andino. Muy aparte de ello, representa al hombre indígena de la Sierra Sur. Utiliza una mixtura entre el castellano y el quechua. Incluye lo autobiográfico como material creativo. Incorpora la mitología andina, intensifica el lirismo y muestra una transculturación narrativa. Asimismo, rescata y difunde la literatura y la cultura andina, ¿no? Y esto lo podemos ver reflejado en sus obras, en la cual vemos una realización y ampliación del tratamiento del problema del indio. Y a comparación de Alújar y Ciro Alegría, este señor, a través de sus obras, nos va a mostrar el sentimiento y el pensamiento del hombre andino. Por eso se dice que tiene visión, ¿no? Del mundo interior del hombre andino. ¿No? No solo lo describe, sino además él lo siente, ¿no? Y esto lo podemos ver reflejado en novelas como Jaguar Fiesta, que habla sobre la amenaza de las tradiciones de la corrida de toros al estilo andino en el pueblo de Puquio, Ayacucho. Tenemos Los ríos profundos en 1958, que cuenta la vivencia del niño Ernesto entre Cusco y Abancay. Tenemos El sexto en 1961, que se va a ambientar en la ciudad de Lima y narra las experiencias carcelarias de Gabriel en el penal, el sexto. Toda la sangre en 1964, que trata sobre el conflicto entre dos hermanos hacendados, don Fermín y don Bruno. La llegada de la minera Apacorba en la lucha social del indio Rendón Huica. Asimismo, El zorro de arriba y el zorro abajo en 1971, que es una novela inconclusa. En de los cuentos, vamos a destacar acá Agua, 1935, obra formada por cuentos del mismo nombre, Agua, Los Escoleros y Guarma Cuyay, Amordini. Tenemos La agonía de Rasuniti, en 1962, que trata sobre la muerte de un viejo danzante. Y El sueño del Pongo, en 1965, que trata la historia de un pequeño pongo que le cuenta un raro sueño a su patrón, ¿no? En la cual, en este extraño sueño, el ponguito le va a hablar a su patrón sobre un ángel que los trajo a los dos y estaban todos juntos, ¿no? En la presencia de Divina Providencia. Entonces, la Divina Providencia pidió dos ángeles, ¿no? Un ángel viejo y un ángel bello y hermoso. Le pidió al ángel bello y hermoso que se colocara al lado del patrón y al ángel todo viejito que estaba caído al lado del pongo, ¿no? Y el patrón dijo, bueno, como debe ser, ¿no? Un ángel viejo caído está a tu lado, y un ángel bello, obviamente, ¿no? Ahora, lo interesante es que vemos que luego cada ángel tenía una vasija, ¿no? En las manos. Y vemos que el ángel del pongo tiene una vasija con excremento y el ángel del patrón tenía una vasija con rica miel. Entonces, la Divina Providencia le dijo que los bañara con lo que tenía.
Entonces al pongo lo bañaron con el excremento, ¿no?, que tenía en la bandeja el ángel viejo, y más bien al hacendado lo bañaron con la rica miel que tenía el ángel bello. Una vez acabado este ritual, pues la divina providencia les exigió a ellos que se la vieran, y pues tuvieron que hacerlo. Y ahí es muy interesante ver algunos aspectos de esta nueva narrativa, ¿no? Sí es cierto que se aborda el problema del indio y todo ello, pero ya se está introduciendo también elementos de la cultura occidental como es la religión de los ángeles, ¿no? Y el carácter alegórico, ¿no? Como diciendo de que el indio, por ejemplo, podría estar por fuera, todo cochino y todo lo demás, ¿no? Y en el caso del patrón podría estar rebrillando, verse dulce todo, pero por dentro el indio es puro y es dulce, mientras que el patrón pues simplemente es todo lo malo, ¿no? Es lo contrario, por eso que la divina providencia le dice lámanse. ¿Y qué es lo que va a lamer el ponguito? La miel. O sea, y lo que él lame es de lo que está hecho. Y el patrón más bien el excremento, o sea, de eso está hecho también el patrón, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, estos cuentitos. Pero veamos algunos de ellos. Tenemos Warma Cuyay, Amor de Niño. Ya tenemos el pequeño resumen que relata el amor del niño Ernesto, aunque realmente es un adolescente de 14 años. ¿Ya? Ernesto, hijo de Mitis, quien es pariente de los patrones, pues su tío y don Froilán son dueños de la hacienda, está enamorado de una india adolescente llamada Justina. Ella prefiere al Cutu, un joven indio novillero, empleado de la hacienda biseca, donde ocurren los hechos. Cierto día, el patrón, don Froilán, abusa sexualmente de Justina, y Ernesto le pide a Cutu que asesine al agresor. Pero el novillero se niega por ser indio, es decir, se siente socialmente inferior al patrón. Cutu prefiere vengarse con los novillos, a los cuales golpea. Al inicio Ernesto aprueba esto, pero luego se arrepiente de ello, que se da cuenta que no tiene la culpa los pobres animalitos. Esto causa el repudio de Ernesto hacia el Cutu, a quien califica de maula o cobarde por no vengarse de don Froilán, ¿no? Hasta que un día el Cuto, cansado de su impotencia y de los reclamos de Ernesto, se marcha de la hacienda y deja a Justina. Ernesto mantiene su amor por la muchacha, aunque sin guardar esperanza. Finalmente Ernesto es llevado a la costa, donde vive amargado. Se compara con un animal de las alturas frías, trasladado al desierto, imaginando que lejos el Cuto, aunque cobarde, llevaría una vida mejor trabajando en la hacienda de la ciudad. Y sobre eso trata Guarmacuya, ¿no? Entendemos que el indio se convierte en una víctima, ¿no? Lamentablemente era la realidad que les tocaba vivir muchas veces. Y podemos ver que Guarmacuyay es el tercer cuento del libro Agua, de José María Arguedas. En este relato se percibe como el hacendado no solo es dueño de la tierra, del agua, de los animales, sino también de los cuerpos de los indios, a los cuales pueden castigar o violar, tal como sucede con la pobre Justina, ¿no? Por otro lado, vemos que Ernesto es rechazado por Justina. Esta le dice que se vaya con sus señoritas, es decir, con las mujeres de su clase, ya que es pariente de los hacendados. Al inicio, los indios sirvientes bailan en rondas y dejan a un lado a Ernesto. Ya es visto como diferente, pues es el hijo de Miti. Miti significa blanco. Ernesto se siente un desarraigado, pues está entre dos mundos, ¿no? En la cual ni el mundo del blanco ni el indio lo acoge, ¿no? Y ojo, y está contenta, este tema del desarraigo se vuelve una constante, ¿ah? En las obras de Arguedas. Y puede ser que muy en el fondo él también se sentía, ¿no? Que no pertenecía a ninguno de los dos mundos, aunque él amaba la cultura indígena.
Y eso podemos verlo en los ríos profundos, por ejemplo. En los ríos profundos, género narrativo, especie novela, estructura 11 capítulos, hay un narrador protagonista en primera persona, la narración se desarrolla en un tiempo lineal, presenta ambientes urbanos y andinos de la Sierra Sur, incorpora términos y cantos en quechua, huaynos, se utiliza lo real maravilloso como es el zumbayo, ¿no? Hay personajes adolescentes de distintas clases sociales y se hace referencia a mitos y creencias indígenas. Personajes y escenarios se desarrollan en el Cusco. El protagonista, el niño Ernesto, el cual junto a su padre, que es un abogado, van a llegar a visitar en el Cusco al viejo, que es el tío Ernesto. Luego van a ir hasta Bancay, donde se va a establecer en un colegio. Ahí va a conocer a Linares, a Lleras, a Lañuco, que van a ser sus compañeritos, a Antero, a Palacito y a la Opa Marcelina, que por cierto trabaja en el internado. Luego va a ir a la hacienda Patibimba, va a haber la revolución de las chicheras, dirigida por doña Felipa. Pero veamos los principales hechos. Primero, Ernesto y su padre llegan al Cusco donde se encuentran con el viejo. Ernesto y su padre recorren la ciudad de la costa y la Sierra Sur. Ernesto y su padre van a Bancay y lo internan en un colegio religioso. Ernesto visita Patibamba y el cura en sus sermones elogia a los hacendados. Ernesto visita el barrio de Guanopata y se describe a los integrantes del colegio y se habla de la Opa Marcelina. Antero lleva un zumbayo al colegio y se describe las peleas entre los alumnos y los abusos de los mayores. Las chicheras, lideradas por doña Felipa, se rebelan para exigir el reparto de la sal al pueblo. Ernesto las acompaña en el tumulto. Castigan a Ernesto por haber participado en esta revolución de la chichera. El cual regresa a Patibamba con el cura y sermonea a los indios. Hay un conflicto entre los alumnos. Yera se fuga. Los militantes contienen a las chicheras. Antero y Ernesto conversan en el colegio sobre la situación. Un domingo Ernesto y otros alumnos van a ver una exhibición de la banda militar. También visita el barrio de Guanapata, donde se deleita escuchando a los músicos y cantores. Los militares se retiran a Bancay sin haber capturado a doña Felipa. Y de pronto una peste de tifo irrumpe en el pueblo, proveniente de los contornos. La Opa Marcelina fallece víctima del mal. Ernesto se acerca a verla, por lo que es puesto luego en cuarentena, pues se tiene miedo de que él se haya podido contagiar y pueda causar más muertes. El pueblo le exige al padre hacer una misa para que los proteja a todos y para que acabe la peste, pero el padre tiene miedo. Y tan la insistencia de las indias, pues este va a aceptar y la hace a la medianoche, ¿no? Para evitar el tumulto. Con el permiso del padre, Ernesto abandona Bancay y se va a la hacienda del viejo, recordemos su tío, donde va a esperar el retorno de su padre. ¿Cuál es el tema que podemos ver que se desarrolla en los ríos profundos, chicos? El tema de la identificación con el mundo andino. Otros temas es el sistema educativo opresivo, la violencia sexual y social, y la relación del hombre con la naturaleza. La crítica a la iglesia, el desarrollo cultural. Veamos acá parte del fragmento de la obra. Dice, frente a Yauyos hay un pueblo que se llama Cusi. Yauyos está en una quebrada pequeña, sobre un afluente del río Cañete. El riachuelo nace en uno de los pocos montes nevados que hay en ese lado de la cordillera. El agua baja a salto hasta alcanzar el río Grande, que pasa por el fondo lejano del valle, por un lecho escondido entre las montañas que se levantan bruscamente, sin dejar un claro ni una hondanada.
El hombre siembra en las faldas escarpadas, inclinándose hacia el cerro, para guardar el equilibrio. De Cangallo seguimos viaje a Huamanga por la pampa de los indios de Morochuco, cerca de la Huamanga. Cuando bajábamos lentamente la cuesta, pasaron como 10 de ellos. Descendía cortando camino al galope. Iban emponchados, una alta bufanda les abrigaba el cuello. Los largos ponchos caían sobre los costados del caballo. Varios llevaban guarrapús a la espalda, unas trompetas de cuernos ajustadas con anillos de plata. El canto de los guacupacuros subía a las cumbres como un coro de todo encelados e iracundos. Podemos ver que hay una identificación del hombre andino con la naturaleza y muestra escenarios de la costa y las sierras. Acá tenemos otro hermoso fragmento, dice: eran más grandes y extrañas de cuanto había imaginado las piedras del muro incaico. Bullían bajo el segundo piso, encalados que por el lado de la calle angosta eran ciegos. Me acordé entonces de las canciones quechuas que repiten una frase patética constante: Yaguar Mayu, río de sangre; Yaguar Uno, agua sangrienta; Puchi Yaguar, Cocha, lago de sangre que hierve; Yaguar Hueca, lágrima de sangre. ¿Acaso no podría decirse Yaguar Rumi, piedra de sangre, o Puki Puki Yaguar Yumi, piedra de sangre viviente? Era estático el muro, pero hervía por todas sus líneas. La superficie era cambiante, como la de los ríos en el verano, que tienen una cima así, hacia el centro del caudal, que es la zona temible de las más poderosas. Se utiliza vocablo del quechua con lenguaje lírico y hay una visión animista sobre los muros incaicos. Acá tenemos otro fragmento. En los campos templados o fríos, la voz humana o la de las aves es llevada por el viento a grandes distancias. Sin embargo, bajo el sol denso, el canto de Zumbayo se propagaba con una claridad extraña. Parecía tener agudo fino. Todo el aire debía estar hinchado de esa voz delgada, y toda la tierra, ese piso arenoso del que parecía brotar. Zumbayo, Zumbayo. Repetía muchas veces el nombre mientras oía el zumbido del trompo. Era como un coro de grandes tancayunks fijos en un sitio, prisioneros sobre el polvo, y causaba alegría repetir esa palabra tan semejante al nombre de los dulces insectos que desaparecían cantando en la luz. Podemos observar que el zumbayo representa lo real, maravilloso. Y en el siguiente fragmento, el padre director avanzaba entre las mujeres, escoltados por dos frailes. Le hacían campo y entraban con cierta rapidez. Llegó junto al arco de la torre, frente a la chichera, levantó el brazo derecho como para bendecirla, luego le habló: no, hija, no ofendas a Dios. Las autoridades no tienen la culpa. Yo te lo digo en nombre de Dios. ¿Y quién ha vendido la sal para las vacas y la hacienda? ¿Las vacas son antes que la gente, padrecito Linares? La pregunta de la chichera se escuchó claramente en el parque. La esquina que formaban los muros de la torre y del templo servían como caja de resonancia. No me retes, hija. Obedece a Dios. Dios castiga a los ladrones, padrecito Linares, dijo a voz la chichera, y se inclinó ante el padre. El padre dijo algo y la mujer lanzó un grito. Maldita no, padrecito, maldición a los ladrones. Es lo que podemos apreciar en este fragmento, que obviamente corresponde a doña Felipa, la cual dirigió la revolución de la chichera. Claro, se ve que las chicheras se rebelan por la sal y se critica a la Iglesia Católica porque favorece a los más poderosos, ¿no? Una iglesia corrupta que obedece a los intereses económicos.
¿no? Ahí podemos ver esa dimensión. Bueno, acá está la bibliografía que hemos empleado para el desarrollo de este tema. Y ahora, chicos, los invito a que desarrollemos la práctica. Nos vemos en el siguiente video.